¿Qué tal, amigos del Cantón El Empalme? Muy buenas noches. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más en este espacio, generando una nueva cultura y poder llegar hasta cada uno de nuestros hogares mediante esta vía tecnológica que así nos lo permiten nuestros tiempos, a través del Facebook Live de la página oficial del Gobierno Autónomo Centralizado Municipal del Cantón El Empalme. Reciban un afectuoso saludo a nombre de la máxima autoridad, el ingeniero Rodolfo Cantos Acosta. Estamos en esta noche para poder compartir con ustedes un tema que realmente genera bastante interés y que ha generado muchísima inquietud durante estos tiempos de pandemia hasta la fecha, una vez ya iniciadas las actividades educativas. Hablamos de cómo adaptarnos, de cómo hacer una adaptación a la educación virtual, que es lo que se esté manejando ahora. Vamos a ampliar ya en unos minutos sobre este tema. Vamos a empezar saludando a cada una de las personas que nos acompañan y que hacen de este espacio un espacio más amplio y más interesante, un intercambio de ideas, siempre con nuestros invitados. Para el efecto, primero saludamos a quien nos acompaña en la conducción de este programa, al ingeniero Joseph Ceballos, secretario del Consejo Ejecutivo, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón El Empalme. Joseph, bienvenido. Hola Rufel, ¿qué tal? Buenas noches a nuestros hermanos empalmenses. También un cordial saludo a cada uno de nuestros panelistas del día de hoy. Joseph, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos empezar asimismo saludando a una de las personas que nos acompaña en calidad invitada. Ella es rectora de la Unidad Educativa 29 de septiembre, una persona de gran experiencia en el campo educativo. Hablamos de la licenciada Fátima Intriago. Licenciada Fátima, bienvenida, mucho gusto. Muy buenas noches, un gusto y un honor poder estar esta noche compartiendo con todos ustedes. Un saludo muy especial a todas las personas que se han conectado esta noche. Muchísimas gracias, licenciada. Esperemos recibir sus aportes, sus ideas a lo largo de este espacio que tenemos durante algo un poquito más de una hora. Saludamos también de la misma manera a un docente de una unidad educativa del Cantón El Empalme que en algún momento también tuvo la oportunidad de ejercer alguna actividad directiva. Hablamos del licenciado Manuel Acuña. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias. Manuel, si desactiva su micrófono, le escuchamos, por favor. Buenas noches con todos los panelistas, licenciada Fátima, licenciado Juan, Roosevelt, José, gracias por la invitación y un saludo también a todas las personas que nos sintonizan a través de Facebook. Muchísimas gracias, Manuel, a usted por estar con nosotros y permitirse su tiempo para poder compartir con los empalmenses que nos sintonizan a este momento. Saludamos de igual manera también a otra persona que ejerce sus actividades como docente en el Mineduc, que también ha trabajado o que trabaja a nivel de profesorado del CENESIC, en el Instituto Tecnológico Superior 7 de octubre de la ciudad de Quevedo. Bienvenido, licenciado Juan Vera. Hola, mucho gusto. Buenas noches a toda la comunidad empalmense, Roosevelt, Joseph, compañeros panelistas. Pues para mí es un gusto, un placer compartir con ustedes esta noche y sacar buenas ideas o ayudar un poco a la comunidad educativa en esto que se encuentra ahorita de la educación virtual. Un gusto y agradecido por la invitación. Gracias entonces, Juan, gracias Fátima, gracias Manuel, a ustedes por compartir con nosotros. Yo sé si empezamos motivando un poco a nuestros amigos que están en nuestra compañía a realizar el tema de compartir nuestras redes sociales. Claro, Rubel. Bueno, pedirles a todos que por favor ayuden a compartir esta publicación a la mayor cantidad de personas para así poder llegar con un mensaje positivo a toda la población. El COVID obligó a repensar en poco tiempo, pero con máxima urgencia, todos los sistemas de lo común. El espacio público, el manejo de los negocios, las instituciones de la salud e incluso la educación, la interrupción de la vida con el afuera, nuestra vida pública, nuestra vida privada, implicó una serie de reacciones veloces que montaron una continuidad en la excepción. ¿Cómo seguir con la escuela, con la universidad, con la formación docente en tiempos de pandemia? Es prácticamente lo que hoy vamos a conversar con cada uno de nuestros invitados que cumplen con el perfil adecuado, y es con lo que deseamos nosotros resolver ciertas inquietudes que nacieron desde los estudiantes, desde la misma comunidad, Roosevelt.
Bien, efectivamente, muchísimas gracias, Joseph, por ese preámbulo y le agregamos algo más. La educación es uno de los elementos esenciales para nuestra sociedad y en tal virtud nos hemos permitido abordar este tema, como bien ya tú lo mencionas, todo el proceso que ha sufrido y que ha experimentado durante este tiempo de pandemia y que ha tornado en que el día de hoy abordemos este tema, adaptación a la educación virtual. Vamos a iniciar escuchando a la licenciada Fátima Intriago, de la Unidad Educativa 29 de Septiembre, que en esta ocasión, más que a título de su institución, habla como compañera docente. Siente también esa experiencia que sienten en este momento todos los docentes y que están atravesando esta nueva modalidad, esta nueva realidad, una modalidad virtual que, si bien es cierto, licenciada, no es de ahora, es una modalidad que ya tiene tiempo, sobre todo que se la viene implementando a nivel de tercer nivel, a nivel universitario, a nivel de maestrías. Pero en este caso, en las secundarias nos gustaría escuchar desde su punto de vista, en la parte administrativa, en la parte de organización, ¿cómo se ha presentado? ¿Qué dificultades les ha causado esto a ustedes y de qué manera han ido superando estas nuevas adversidades que se les presentan? Bien, estimado Roosevelt. Como usted lo dice, la educación virtual se daba en nuestro medio más que nada en lo que es las universidades. La institución a la que represento no solo tiene secundaria, como usted menciona, tenemos niños, la oferta educativa va desde el inicial 1 con niños de 3 años hasta el tercero de bachillerato. Entonces, para nosotros es verdaderamente un reto. Esta pandemia a todos nos sorprendió, fue de un momento a otro y la educación y el mundo cambió. No solo Ecuador, no solo el Empalme, el mundo entero ha cambiado y hemos tenido que ir adaptándonos a esta realidad. Y eso es algo del ser humano, ¿no? Propio del ser humano, irse adaptando a los cambios. Como administradora de la institución, lo primero que tuvimos en consideración una vez dado el estado de emergencia fue la contención emocional. Primero fue el trabajo con nuestros docentes, puesto que muchos, como todos sabemos, no estaban familiarizados con la tecnología y el hecho de encontrarse encerrados, aislados, les provocaba estados de ansiedad, depresión. Entonces, eso fue lo primero que trabajamos. Ministerio de Educación puso enseguida un trabajo de contención emocional dirigido por el departamento de DS, donde los docentes teníamos ese espacio para expresar nuestras emociones, nuestras preocupaciones, a la vez que estuvimos recibiendo taller de primeros auxilios emocionales para poder ayudar a nuestros estudiantes, poder ayudar a los padres de familia que estaban teniendo pérdidas y el dolor que nos ha dejado este virus, esta enfermedad, el hecho de no podernos despedir de a quienes queremos, ¿no? Eso ha causado muchos trastornos, muchas ansiedades. Nadie sabe la realidad de cada familia. Es por esto que para nosotros ese fue el punto de partida. Conocer la realidad de nuestras familias, tratar de contactarnos con ellos vía telefónica para saber cómo se encontraban, mirar cuál era el medio de comunicación. Y es así que mediante las redes sociales, Facebook fue una red social que nos sirvió para podernos contactar con los representantes, con los estudiantes y descubrir cuál era el medio adecuado para poder iniciar este proceso, esta transformación en la educación. Y es así que nuestra institución decidió trabajar mediante grupos de WhatsApp. Existen muchas plataformas con las que podíamos trabajar, pero estaríamos dejando de lado a aquellas personas que no cuentan con conectividad ni con los recursos necesarios. Y un principio de la educación es la equidad. Nuestra institución la quiere prevalecer, no excluir a nadie, y es por esto que tratamos de manejarnos mediante los grupos de WhatsApp para que esta información o este modo de educación, esta educación remota, porque no le podemos llamar virtual, porque no estamos actuando de manera sincrónica, estamos actuando a distancia, remotamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los días lunes procuramos dejar todo el trabajo de la semana, las indicaciones, ¿para qué? Para aquellos padres de familia que viven en el área rural y que solo salen una vez a la semana a realizar sus compras, puedan llevar toda la información que tienen que realizar durante la semana, el material que
que su hijo o su hija necesita para la semana. No le podemos exigir a nuestros estudiantes una conectividad permanente, clases en tiempo real, porque es imposible. En nuestro medio todos los conocemos y la realidad que vivimos da mucha pena a veces enterarnos de que hay estudiantes de que se valen de ir a donde un familiar, donde un amigo para poder acceder a las tareas. Pero a la vez esto nos llena de satisfacción, saber la solidaridad y la empatía que nos ha traído esta pandemia. Entonces, así seguimos, querido Roosevelt, querido público que está escuchando y queridos compañeros panelistas. Esa es la manera en que estamos como institución, como administrativos, coordinando que la educación, que el material, que las fichas pedagógicas, que este plan de emergencia que tenemos llegue a toda la población estudiantil que lo necesita. Excelente, licenciada. Muchísimas gracias por ese aporte. Rescato una idea antes de darle paso a Joseph para continuar en este diálogo. Muy importante lo que ha mencionado, la parte de la salud emocional de los docentes y luego la salud emocional de los padres de familia y de los niños y adolescentes que forman todo el sistema educativo. Joseph. Claro, tú lo mencionabas. Ya existía la modalidad virtual, ¿no? Ya existía y las únicas instituciones que estaban un poco involucradas en esto eran las universidades y ciertos grupos tecnológicos, ¿no? Pero, ¿qué tanto fue el cambio? Y tomando un poco unas palabras claves que indicaba la licenciada Fátima, era la adaptabilidad, la equidad. Juan, mi estimado Juan, una pregunta que ya se centra un poco más al entorno con el estudiante. ¿Qué tan preparados en recursos tecnológicos estaban los estudiantes del Empalme? ¿Cómo se manejó todo esto? El manejo de ellos ante toda esta situación. Bueno, sí, la institución en la que represento, que es la Unidad Educativa del Empalme, pues se manejó mediante tipos de encuesta usando Drive para llegar a los chicos. Se solicitó la ayuda de medios también para hacerlo. Por otro lado, con respecto a los chicos, si estaban preparados para este nuevo cambio, pues desde mi punto de vista y de muchos colegas, creo que sí, porque como es conocimiento de nosotros, las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, el Messenger, los chicos lo manejan, pues, ¿no? Y en nuestra institución un 70% de estudiantes maneja un dispositivo electrónico, pues que en este caso viene a ser pues el celular para ellos. Lo único que ellos tienen que replantearse ahora es la forma de cómo lo va a utilizar. Sabemos que es muy diferente llamar a un compañero, hacer la llamada típica de adolescente, a diferencia de ahora que tienen que ajustarse a un nuevo reto, porque definitivamente sabemos que esta es una nueva cultura de aprendizaje. Entonces hay que enseñarle al chico que ya solamente ese dispositivo no va a ser para compartir con el compañero, sino que tiene que ponerle un poco más de seriedad y responsabilidad en este sistema de aprendizaje que estamos ahorita, pues, ¿no? Y desde mi punto de vista, los chicos sí han tenido cierta adaptabilidad para lo que son las plataformas que estamos utilizando actualmente los docentes, ya que existen muchas, pues, ¿no? De por sí el ministerio nos ofrece la plataforma del Microsoft Teams, que todavía algunos no la están utilizando, porque tienen que matricular a los alumnos dentro de esto, pero muchos de los compañeros de la unidad educativa estamos trabajando con lo que es Zoom, con lo que son la sala de WhatsApp Messenger. Entonces ahí estamos dando, pues, ¿no? Y los chicos se están adaptando por el uso que son de plataformas fáciles de utilizar. Como ya lo mencionó la compañera, pues no todos tienen o cuentan con el dispositivo móvil, ya que a veces en una casa solo hay uno y ese dispositivo tienen que compartirlo, ya que el padre se lleva a los otros. Y eso es una debilidad que existe, creo que a nivel de todo el Ecuador, pues, ¿no? La conectividad con los chicos. Eso tengo que aportar con respecto a tu pregunta. Juan, si me permites, muchas gracias por tu aporte, bastante valioso. Haces notar de... No se te escucha, Rubén. Ahí, disculpa, sí, tienes razón. Bueno, hablabas de que efectivamente los chicos manejan la tecnología, ellos dominan la tecnología, no es ajena, no están divorciados con ella, manejan muy bien celulares, dispositivos electrónicos, pero te planteo una pregunta, Juan, para continuar ahí mismo en el tema y no perder el hilo. Esta nueva modalidad invita también a que haya un poco o bastante autodisciplina, autoformación, ser autodidacta hasta cierto punto los estudiantes. ¿Tú crees que los estudiantes
Esta parte aquí, ¿cómo la manejan? Bueno, sí, de hecho la semana pasada dentro de las fichas tratamos del autoconcepto, ¿no? Donde el chico tiene que ver mucho en su persona. Y yo también creo, Roosevelt y compañeros, de que en esta parte influye mucho el docente, en indicar al estudiante el grado de responsabilidad que tiene mediante este sistema de acompañamiento virtual que tenemos, donde ellos son los que deben de una u otra forma ponerse a preparar, a investigar. Esto es un consejo que al menos en lo personal, pues le puedo decir que siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Ustedes son los únicos responsables de lo que están aprendiendo, porque aquí la responsabilidad es uno de los valores que más se va a notar, porque tú no te puedes poner límite, tú no te puedes poner límite. Es verdad que salimos de una situación tradicional, ¿no? El estudiante en el aula y ahora la situación virtual, pero también hay ventajas, pues, ¿no? Esto lo veremos más adelante. Pero sí, tienes toda la razón en esa parte, pues, ¿no? Claro, y como tú mencionabas, el proceso de adaptación de los chicos es más fácil. Ellos, como una nueva generación que ha estado viviendo dentro de la tecnología, es sumamente fácil para ellos poder adaptarse rápidamente a estos cambios. Sin embargo, mi estimado Manuel, quisiera un poco abarcar el tema de los docentes. Sabemos que existen docentes que se les hizo muy fácil el tema de los recursos tecnológicos, pero existe otra realidad paralela, que es la de algunos docentes que se les dificultó la adaptación a la tecnología. ¿Qué tan preparados en recursos tecnológicos, manejos, han estado en general los docentes, pero un poco también tocando el tema de algunos docentes en específicos que no han podido adaptarse aún a este proceso tecnológico? Sí, activas el micrófono, Manuel, por favor. Manuel, el micrófono, por favor. Perdón. Los docentes y los estudiantes hemos estado acostumbrados al modelo tradicional, donde el docente entra al aula, utiliza el marcador, la pizarra, da su clase magistral, el taller, las exposiciones. Es lo que hemos estado acostumbrados en la educación media en Ecuador. En el 2015, el Ministerio de Educación, en conjunto con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, crearon el proyecto Comunidad en Línea. Para esto se distribuyó equipos tecnológicos que incluían computador y módems de internet a los docentes. Se pretendía involucrar a los miembros de la comunidad educativa, a estudiantes, docentes y padres de familia en un entorno virtual para ir abordando de a poco lo que es la educación en plataformas educativas. Se creó la plataforma educativa Educar Ecuador, la cual también se pretendió utilizar para que los docentes comuniquen a los padres de familia el avance del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Pero en realidad, esta plataforma nunca estuvo operativa al 100% para lo que fue diseñada. Solo se utilizaba para subir notas, para subir asistencia, para subir el plan curricular anual, el temario de los docentes, lo que van a dictar en el año, ¿verdad? Y luego, en el año 2018, el nuevo gobierno se dio cuenta de que esta plataforma, entre comillas, no servía. Y creó una nueva plataforma en el 2018 que solamente sirve para subir notas, subir asistencia y subir la planificación curricular anual. Entonces, se tiró abajo este proyecto que nos iba involucrando en las plataformas virtuales. Sin embargo, entre el 2014, 2015 y 2016, el Ministerio de Educación ofertó el curso de herramientas virtuales para el aula e introducción a la comunicación académica. Perdón, introducción a las tecnologías de la información y la comunicación. Se capacitó a los docentes, el curso era online. Y para poder participar en ese curso online, conocimientos mínimos requeridos, redes sociales, uso de internet, correo electrónico. Pero seamos honestos, el magisterio ecuatoriano tiene muchos docentes con 20, 25 años de experiencia, que durante su carrera formativa como educadores, como profesionales, de pronto no estuvieron muy inmersos en el campo tecnológico. Para ellos ha sido muy difícil esta situación.
En cambio, los docentes que tenemos menos edad en el magisterio, menos edad como personas, como seres humanos, hemos venido aprendiendo con la tecnología. Desde el colegio, la universidad, todo ha sido el uso de la tecnología, se nos ha hecho un poco más fácil. Sin embargo, pues no considero que este sea una limitación, o como un obstáculo, porque como docentes, como profesionales, como servidores públicos, en cualquier campo que nos desenvolvamos, siempre estamos obligados a seguirnos preparando. Entonces, queda también ya la autopreparación del docente. Claro que en este tiempo no hay tiempo para prepararse, sin embargo, el Ministerio de Educación ha tratado de sobrellevar la situación. Pero sí comparto con lo que decía hace un momento la compañera Fátima, ha sido un poquito preocupante para aquellos que no manejan mucho la tecnología. Manuel, si me permites, muchas gracias por tu intervención, Joseph. Perdón un momento. Creo que viene también aquí un aspecto importante en lo que tú mencionas, ¿no? Si bien es cierto, a los profesores de mayor antigüedad, no por falta de capacidad, sino porque crecieron en otra era o se desarrollaron profesionalmente en otros tiempos donde la tecnología no estaba tan arraigada dentro de nuestra vida cotidiana. Debe surgir aquí también, Manuel, un aspecto y te pregunto, ¿tú crees que se lo hace de buena manera? La solidaridad entre compañeros docentes, la solidaridad no solo entre docentes de la misma institución, sino entre el mismo docente como tal, así pertenezca a otra institución, para hacer ese intercambio de ideas y ese intercambio de recursos. ¿Crees que eso existe? Sí, sí existe, pero te comento una cosa, Roosevelt. Nosotros, como mencionaba Juan, estamos trabajando en una plataforma libre, Microsoft Teams, donde cada docente trabaja desde su escritorio, en su hogar, y casi no hay la comunicación presencial, no existe ahorita entre compañeros. Y pues realmente no me ha tocado la oportunidad de que un compañero me pida ayuda, la colaboración para diseñar. Creo que aquí lo que más se le complica al docente, bueno, ya no tanto el uso del correo, de las redes sociales, sino muchas veces utilizarlo, qué recursos va a utilizar para dar una clase a través de WhatsApp. Por ejemplo, tienes que enviar o descargar un video, tienes que formular un cuestionario, a veces no se sabe utilizar los recursos que nos da Google para hacer cuestionarios. Entonces, en ese caso, te comparto por experiencia, no ha existido el diálogo o la solicitud de un compañero para ayudarnos, pero yo creo que si se diera el caso, estaríamos dispuestos entre compañeros a ayudarnos, a colaborarnos con todo lo que hay que hacer a través de por lo menos de WhatsApp, que es la única herramienta que estamos utilizando. Bien, muchas gracias, Manuel. Te menciono esto porque de aquí sacamos un primer valor y lo hemos venido mencionando en programas anteriores. Se lo mencionó en el tema de reactivación económica y creo que este valor en este programa Generando Nueva Cultura tiene que ser un valor que tiene que ir llegando a los hermanos empalmenses que nos sintonizan, que es la unión, que es la solidaridad, que es el hecho de asociarse. Entendamos que cada vez que nosotros trabajamos ya no como islas, sino como un todo, siempre tendremos mayor fuerza y podremos compartir mayor recurso. José, continuamos contigo. Claro, resaltar el trabajo mancomunado, la unión de todos los actores, de todos los protagonistas, para así sacar mejores resultados en un futuro inmediato. Roosevelt, quisiera, y si me lo permiten también nuestros estimados panelistas, enviar saludos a todos los que nos están observando, a José Martín Murillo, a Anita Mon, Lupita Almeida, Jorge Quito, que dicen muy buenas noches, saludos a los contertulios, a Fátima Sabando, excelente maestro, felicitaciones, a Mario Luis Pacheco, a Omar Briones Cantos, a nuestro amigo concejal Vaino López, que también nos está observando, a Zuli, que dice excelente entrevista a los compañeros, y bueno, un sinnúmero de felicitaciones que hacen llegar a nuestros panelistas invitados, Roosevelt. Bien, hay un aporte sobre el tema que tratamos y me gustaría continuarlo con la licenciada Fátima Entriago. ¿Usted cree a nivel de su unidad educativa de manera particular? Mencionaba Juan, de que los chicos sí tienen el conocimiento,
La pregunta es, ¿tienen el acceso a la herramienta tecnológica? ¿Cómo han evaluado esta parte ustedes dentro de la unidad educativa, tanto en la parte de básica como en la parte de bachillerato? Verá, los recursos tecnológicos en nuestra institución existen personas de diferentes niveles económicos, podríamos decir. Algunos cuentan con las herramientas necesarias, incluso antes de que se diera la manera en que íbamos a trabajar, puesto que, como todos sabemos, el inicio del año de clases fue postergado, ¿no? Y en ese espacio en el que no se sabía cómo íbamos a realizar este proceso de enseñanza-aprendizaje, muchos padres de familia preocupados preguntaban si necesitaban tener una computadora, si necesitaban tener teléfono, y allí venía la situación de desesperación, porque muchos se encontraban, recordemos que cuando estábamos en semáforo rojo, el aislamiento era total, pues, ¿no? Y la gente limitada de trabajar, no tenían los medios, no tenían los recursos, y muchas familias incluso llegaron a pensar en decir que sus hijos no estudiaban por la falta de recursos. Y es allí cuando, no solo como administrativa de una institución, sino como persona, como madre de familia, me ponía a imaginar siquiera que aquellos que tenían las posibilidades económicas, los recursos, la conectividad, iban a acceder a una plataforma, sea Teams, sea Zoom o cualquier otra que nos brinde los medios actualmente, ¿no? Porque se han abierto un sinnúmero de plataformas. Pero ¿cómo me sentiría yo como padre de familia sabiendo que los compañeros de mi hijo o hija iban a estar conectados en tiempo real recibiendo clases, mientras que mi representado, por cuestiones económicas o quizá por vivir en la zona rural y donde no existe conectividad, iba a estar perdiendo ese espacio? Entonces, por esa razón, optamos por hacer el trabajo mediante los grupos de WhatsApp. Como lo dije anteriormente, es el medio más común. Quizá si no tiene el estudiante o no tiene la familia un teléfono, puede valerse del vecino, puede valerse de algún familiar y acceder. La intención es que ningún estudiante siquiera o ningún padre de familia llegue a pensar en detener la educación. La educación es el medio para poder avanzar. Entonces, como docentes, y creo que ese es el afán del Ministerio de Educación, que nadie se quede sin estudiar. Por eso el recurso no es solo a través de plataformas, hay canales de televisión, de radio, donde se pueden conectar. Y así como el ejemplo de la maestra de Playas, que no dudó en acudir en ayuda de sus estudiantes, llevándole el material que ellos necesitaban para que pudieran continuar. Muchas gracias. Gracias, licenciada, porque es importante puntualizar algo, ¿no? Una cosa es tener el acceso al Internet, otra cosa es ciertas personas que tienen solamente, por ejemplo, WhatsApp ilimitado, y como usted bien lo menciona, nos obliga a nosotros como maestros, nos obliga a hacer ese esfuerzo adicional. Y esa es la parte interesante de esto, que nos obliga a que nosotros busquemos las estrategias. Y de por sí la labor del maestro siempre es una labor abnegada, es una labor de entrega que tal vez no es reconocida lastimosamente dentro del país como debería ser, pero un aplauso para los maestros, un aplauso para los docentes que hoy más que nunca están también, así mismo como los médicos, como los policías, saliendo al frente y siendo parte de este proceso. Gracias, licenciada, por su intervención. Quería contar algo más. Siga, por favor. En relación a eso que usted dice y a lo que mencioné, quizá el caso de la maestra de Playas, ¿no?, fue conocido a nivel nacional, quizás a nivel mundial, pero aquí en nuestro pueblo, en nuestro cantón, también existen docentes así de comprometidos, y en mi institución soy testigo de la manera en que todos hacemos esfuerzos porque nuestros estudiantes no se queden sin recibir su material. Entonces, sé que aquí en el Empalme y en sus alrededores todos los maestros están dando mucho de sí para lograr este objetivo. No, sin duda alguna, licenciada Fátima, es algo importante poder lograr que todos nuestros niños, niñas y adolescentes puedan tener ese privilegio a la educación. Manuel, hemos hablado ya de los docentes, hemos hablado también de los estudiantes,
pero nos estábamos olvidando un poco de un actor fundamental dentro de todo este proceso de adaptación, que son los padres de familia. ¿Nos podrías indicar qué tan importante es la ayuda de ellos en este proceso de adaptación? Manuel, disculpa, el micrófono, por favor, actívalo. Perdón. Como es de conocimiento, el Ministerio de Educación está trabajando con lo que son las fichas. Unas fichas que son publicadas en la página del Ministerio de Educación y que el estudiante que no tiene acceso a Internet la descarga por sus propios medios. El Ministerio de Educación también les está haciendo llegar a través de la fuerza pública a los estudiantes a las zonas rurales. Y pues con un 60-70% de estudiantes con el que se ha tenido contacto, con el que se ha podido encontrar sus números telefónicos por medio de herramientas como Google, haciendo algo así como una encuesta. Con esos estudiantes se está trabajando a través del WhatsApp, con el tutor y con algunos docentes que, de acuerdo a su materia, a su asignatura, están contribuyendo con algún tipo de contenido, obviamente dentro del marco del COVID, ¿verdad? Dentro del marco de la emergencia sanitaria. Entonces, las fichas pedagógicas están diseñadas justamente para que el estudiante realice un trabajo autónomo. Aquí solamente el docente pasa a ser como un guía. Esto es lo que tienes que hacer, algo que tenga una duda, que no comprenda el estudiante, ahí está el docente para explicarle. Entonces, se motiva mucho a través de las guías, a través de la contención emocional. El DS nos hacía hincapié en que la participación del docente, del padre de familia en casa es muy importante para manejar tanto la parte emotiva como el proceso de aprendizaje. En este caso, muchos padres, se lo digo por el caso personal, en mi hogar, mi hija también recibe clases por Zoom, por WhatsApp, y pues toca salir a comprar recursos, toca salir a comprar fómics, cartones, imágenes, impresiones, y en ocasiones, bueno, esto suele causar disgusto a los padres de familia porque hay gastos y en medio de una pandemia, pero eh, nosotros como padres nos sentimos felices de que nuestros hijos tengan a la mano, en la medida de lo posible, lo que se necesita. Y pues sí, es muy importante en otro sentido en que los padres contribuyan con las tarjetas, los megas. He tenido la experiencia de conocer que muchos padres se han motivado a conectar internet en sus hogares, a comprar lacto, a comprar teléfono. Nosotros no podemos exigir, no podemos obligar, pero ellos están en la libertad de hacerlo. Y sí, en la parte económica, en la parte de los recursos didácticos para trabajar, los padres sí apoyan y juegan un papel importante en la parte emocional y en la parte de la formación del estudiante. Se busca que el estudiante desarrolle actividades con los padres de familia. Los padres trabajan, llegan en horas de la tarde, pero hasta ahorita no hemos tenido inconveniente con que un estudiante se rehúse a cumplir con algo. No podemos exigir tareas, pero pedimos que nos envíen para darle algún tipo de observación. No he tenido inconvenientes hasta el momento, parece que sí hay la colaboración de los padres de algunas formas. Manuel, mencionas algo importante, la colaboración de los padres. En el proceso de educación, ellos son una parte fundamental porque cuando ya el maestro ha dado las directrices, ha dado la metodología, ha dado las guías para que el estudiante ya pueda realizar las tareas con normalidad. Pero te pregunto, no sé si dentro de los panelistas hay casos parecidos a este, pero ¿qué pasaría si un estudiante tiene a su padre y el padre es parte del porcentaje de analfabetismo o es parte de los padres que no saben leer o escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo se está ayudando de esa manera? ¿Cómo se identifica a aquellos actores que no pueden colaborar de una u otra forma en la enseñanza de sus hijos? ¿Se le da seguimiento? ¿Cómo están haciendo? Bueno, te podría decir que en los últimos 10 años hacia acá, todos los niveles educativos, bueno, siempre han sido obligatorios.
el nivel de educación primaria, el nivel secundario ha sido obligatorio en nuestro país. Hace unos 20 años atrás, una persona, si podía llegar al colegio, pues bien, y ya no tenía tanta oportunidad de ir a la universidad. Pero a raíz de la última década, pues todas las personas, todos los estudiantes tenían el deseo de terminar su colegio y de ir a la universidad, de dar su prueba y ganar su cupo. Ya no está la idea de que si puedo ir a la universidad voy, si no, no voy. Todos tienen las ganas de ir ahorita. Entonces, te podría decir que con el tiempo existe la problemática de que los padres de familia de pronto no tienen la capacidad de leer. A mí cuando me tocaba atender a los padres de familia, muchos no firmaban, muchos solo ponían la huellita por la asistencia. Pero sin embargo, hasta el momento no he tenido ningún inconveniente con los estudiantes. Me ha tocado el caso de que, por ese motivo, ¿no? Me ha tocado el caso que hay estudiantes que no comprenden algo de la ficha pedagógica y pues yo les grabo un audio donde les explico paso a paso lo que hay que hacer en la ficha pedagógica. Por ejemplo, en esta semana teníamos 5 actividades, un tríptico, actividades deportivas, hacer una receta nutricional. Entonces, ahí está el docente, pues si de pronto el padre de familia no puede contribuir con una explicación, con una lectura comprensiva, para eso está el docente, que no estamos llevando una educación virtual como debería ser a través de una plataforma, donde el estudiante en realidad nunca tiene contacto con el docente, porque es un autoaprendizaje. Pero en este caso tenemos un contacto durante horas determinadas en el día para que los estudiantes hagan cualquier tipo de consulta. Si el padre de familia no puede, tiene alguna dificultad, ya sea por trabajo, ya sea por educación, pues están los docentes para poder colaborar en eso. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Continuamos, José. Muchas gracias, Manuel, por tu intervención. Rescato un valor antes de continuar con Juan. Hace mucho tiempo que se perdió el hecho de que la educación empieza en casa. Y creo yo que hoy la circunstancia nos ha regresado a esa parte y debemos verlo como un lado positivo. Hoy en día creo que es el compromiso también de los padres de familia y no solamente dejarle la carga al docente, sino asumir también nuestro rol y nuestra responsabilidad como formadores del hogar. Como un valor adicional para quienes nos sintonizan, muchísimas gracias. Invitarles a seguir compartiendo. A las personas que están emitiendo sus comentarios ya les vamos a dar lectura. Muchísimas gracias a todos. Les invitamos a que compartan esta transmisión para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Juan, vamos contigo. Queremos escuchar. Tú eres una persona que por tu edad podría considerarse uno de esos profesores de esta nueva era. Y bueno, y eso te obliga a ti, obliga de manera general a los maestros a que ante esta modalidad el maestro sea muy recursivo, sea muy creativo. ¿Qué estrategias podrían implementarse y qué herramientas utilizar para que este trabajo docente capte la atención del estudiante? Bueno, sí, hay mucho, te cuento, en este tema, pero una de las partes fundamentales para captar la atención del estudiante en este sistema que estamos actual, pues yo creo que es la empatía del docente hacia el estudiantado, pues, ¿no? Por experiencia propia te digo que vengo haciendo este tipo de preguntas a los chicos con respecto de que cómo se sentían mejor, qué les gustaría que hagan, porque como ya lo dijo Manuel, pues no estamos en una situación donde estamos trabajando con fichas que corresponden a lo emocional, pues, ¿no? Y todavía no entramos a clases. Entonces, es bueno para el docente o como sugerencia para los compañeros que me escuchan, pues, ¿no? Hacerle la pregunta a los chicos de qué manera ellos se sentirían mejor recibiendo las clases de forma virtual. ¿A qué me refiero con esto? De las muchas respuestas que me han dado, me han dicho que les gustaría que durante la clase el profesor cuente un chiste, que el profesor se maneje bien el programa que está, en este caso, utilizando, ya que han habido muchas denuncias por parte de compañeros de ciertas cosas que están pasando en este medio. También que se utilice mucha diapositiva, links, ¿no es cierto?, para captar la atención de ellos. No solamente sentarnos y vernos y decir esto, sino que ellos como que esperan de nosotros, los docentes, que seamos más creativos
en el momento de impartirle las clases por este medio, pues, ¿no? Así podríamos captar de una u otra forma la atención de los chicos. Y sobre todo algo, Roosevelt y compañeros, yo siempre le vengo diciendo a mis estudiantes lo que significa para mí el concepto de la palabra estudiante. Y de hecho lo estamos viviendo en esta nueva sociedad de la información, pues. El estudiante se refiere a que estudies antes, pues, ¿no? Y es nuestro deber ahorita como guías darle al estudiante las pautas, las guías, los links, los nombres de ciertos programas, para que ellos vayan revisando y en el transcurso de la semana, pues, ellos tengan conocimiento nuevo y puedan compartir con sus demás compañeros, y así, pues, estamos hablando de una u otra forma también de lo que en inglés llamamos el flipped classroom, que es la clase invertida, pues, ¿no? Para que el chico investigue en casa, que de eso se trata esta modalidad, este aprendizaje, porque, vuelvo y repito, ellos serán los únicos responsables de su forma autónoma de estudiar, pues, ¿no? Eso creo que sería una forma muy llamativa, pues, ¿no? Bien, muchas gracias, Juan. Importante, ¿no? Me llama mucho la atención y creo que deberíamos los maestros ponerlo en práctica, el tema del uso de la diapositiva, porque es lapidaria la clase con el maestro frente a los estudiantes y nos miramos los rostros, y la diapositiva estimula bastante la vista y le crea un poco mayor de dinámica a eso, ¿no? Entonces, creo que lo que menciona Juan es bastante válido y justamente de eso se trata, ¿no? De recoger todas las ideas que nos presenten ustedes. Quisiéramos tener a más maestros, pero el espacio a veces no nos lo permite, pero estamos en los mensajes recibiendo todas esas opiniones. Joseph. Nosotros tenemos la difícil tarea de eliminar el adultocentrismo, de tomar la palabra de un niño, niña, adolescente como verdad pura, de una realidad que desconocemos los adultos. Asimismo, tenemos que compartir tiempo con nuestros hijos mientras usan Internet, acompañarlos cuando lo usen, conversar con ellos sobre los riesgos y peligros que existen al navegar. Aprendamos juntos cómo hacer de la Internet un espacio seguro. Existe algo que tienen todos los niños, niñas y adolescentes en común, que son sus derechos. Roosevelt. Bien, muchísimas gracias. Me permito un momento y le pedimos el permiso a nuestros panelistas. Tenemos algunos mensajes que nos generan preguntas. Por ejemplo, nos dice Ángel Bolaños, a quien agradecemos la sintonía, nos dice que las plataformas utilizadas no funcionan como correspondían, es la parte virtual de todo. Bueno, es un mensaje bastante largo. Dice, pese a que las plataformas utilizadas no funcionan como corresponden, es parte virtual de todos los miembros de la comunidad educativa, aporten con su parte, es un compromiso de todos. Definitivamente que esto aquí debe trabajar en función del compromiso del maestro, del compromiso del padre de familia y del estudiante. Es una trilogía y con los directivos y docentes ya se forma este cuarteto que fortalece todo este trabajo. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan. Odalis Burgos nos dice que estudió en la Universidad de Manabí y que al principio, como todo cambio, al principio genera algo de complicaciones, pero que después logró la adaptación, y precisamente lo que nos corresponde ahora, la adaptación. Nos dice Fidel Vélez Chávez, nos dice que la realidad en la zona rural es diferente y la falta de conectividad y el Ministerio de Educación recién está brindando charlas de preparación a los docentes. Efectivamente, es un problema, pero ya lo han indicado nuestros panelistas, cómo irlo supliendo a través del tema del WhatsApp, que podría ayudar bastante. Johnny Ramos dice, el Colegio Nacional Empalme abarca el mayor porcentaje de alumnos de la zona urbana, a diferencia de los alumnos de las demás unidades educativas, quienes su mayor porcentaje proviene de la zona rural. Bueno, en todo caso, lo que estamos evaluando aquí, don Johnny, muchísimas gracias por su comentario igual, lo que evaluamos es cómo suplir, sin importar la unidad educativa que tengamos, porque la necesidad creo que es casi la misma para todos, pero bueno, el tema de la zona rural afecta bastante. Karen Guasán, muchísimas gracias, felicitaciones a este grupo de docentes. Bueno, nos están felicitando y agradeciendo. Jimmy Vince, felicitaciones, buen sonido. Muchísimas gracias. Ya seguiremos leyendo, gracias. Igual los comentarios los responderán nuestros panelistas, después nos ayudarán haciéndolo de manera escrita. Joseph también lo hará. Continuamos, Joseph. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan y están conectados en este momento. Estimado Juan, hace pocos días nosotros tuvimos un conversatorio con un grupo de niños, niñas, adolescentes del cantón. Y entre ellos surgían algunas cuestiones, y sobre esta era que todos los chicos decían como factor común: extraño a mi compañero, extraño a mi amigo, extraño a aquel que está conmigo siempre en las horas de clases.
es un poco también ese afecto o esa compañía que tenían durante las horas de clases que se está extrañando, ¿no? Pero basándonos en eso, ¿cómo motivar y dinamizar la reunión virtual? De tal suerte que no se pierda la interacción y la convivencia propia de la clase, Juan. Bueno, pueden haber varias formas de hacerlo, Joseph. Una de ellas es, por ejemplo, en mi caso te hablo, pues, ¿no? Le doy al momento de iniciar las clases del acompañamiento virtual que estamos trabajando, yo a veces le digo a los chicos que conversen entre ellos. Y es muy emotivo ver cómo las estudiantes le dicen, ay, les extraño, les quiero, quisiera abrazarlos, quisiera darle un beso, pero no lo pueden hacer por ahora. Pero al menos se sienten felices, me dicen que lo pueden hacer por una plataforma al verlos bien, que están sanos, que pueden todavía conversar con ellos. Entonces es una motivación de todas maneras para los chicos reunirlos de esta manera virtual. La otra forma que también sería muy importante es que el docente no solamente se base a dar el acompañamiento virtual con respecto al tema, como ya lo mencionábamos antes, que nos llegan por medio de la ficha, sino que como docente también pongamos mucho la parte humana. Hay que poner mucho la parte psicológica. Me ha tocado ver tras pantalla a chicos que lloran, chicos que se sienten preocupados. Entonces ahí viene la parte del docente, pues, ¿no? Motivarle a decirle que todo esto pasará, que puede escribirme por interno, le puedo ayudar escuchando. Entonces, sí es importante también que al estudiante se le pregunte todos los días cómo amaneciste, te preocupa algo, qué haces. Y lo que siempre les recomiendo a ellos, bueno, no esperen que yo como docente forme la reunión, sino que ustedes también hagan su reunión interna, pues, ¿no? Solo entre ellos para que conversen, vengan el chiste, bueno, como compañeros que son, pues su forma de hablar entre ellos, ¿no? Entonces, esas son una de las muchas formas que se puede un poco, digamos que, animar al chico emocionalmente para no perder esto de que mencionó Joseph, de que extrañan esa parte humana del toque, del abrazo, del beso, del chiste. Es muy importante la parte del docente aquí, yo creo. Juan, me gusta mucho algo que has dicho y te lo voy a robar, lo voy a poner en práctica. Me gusta mucho aquello de brindar un espacio, ¿no? Y es cierto, a veces uno como maestro cae en la rigurosidad excesiva y me parece algo bastante interesante brindarles un espacio a los chicos, porque a veces uno como adulto, uno como digo yo, se adultece mucho y está en su espacio de adulto, pero el joven necesita eso. El joven sin caer en la majadería, sin caer en la vulgaridad, pero el joven necesita eso, ¿no? También la risa y la soltura. Es más, Roosevelt, te puedo contar algo. En lo personal, me gusta siempre ser amigo del estudiante. Y con esta nueva plataforma que hay, vienen ahorita unos emoticones que tú le presionas y te pones así. Y yo a veces para hacerle divertida la clase, hago que todos se pongan un emoticón, hasta yo lo hago. Entonces la clase se vuelve amena, que incluso cuando se va a terminar el tiempo, dice, no, otro ratito. Quiere decir entonces que eso le agrada a los chicos. Pero es verdad también la contraparte. Hay docentes que no se prestan para esto, que no quieren, hacen lo que tú dijiste, pues, ¿no? Ellos son rigurosos, son serios, no quieren compartir con los chicos. Entonces yo creo, compañeros que me escuchan tras este programa, pues, que sí está bien que pongamos un poco de nuestra parte humana. No olvidemos que ante todo somos personas común y corriente que nos reímos, lloramos. De hecho, lo he hecho con mis alumnos, pues, como ustedes sabrán, fue la pérdida de mi papá hace 2 meses, a situación de esto, pues, ¿no? Entonces, es bueno esa parte humana, psicológica de cada uno de nosotros como docente. Y así nos ayudamos a llevar amenamente la clase y también ayudamos al estudiante que no se sienta tan aburrido o tenso dentro de esta, pues, ¿no? Son cuestiones que cada uno de los docentes, pues, como innova, crea, pues, puede aplicarlo dentro de su clase. Muchas gracias, Juan. Licenciada Fátima Basurto, me inquieta mucho, y usted que dirige una unidad educativa global, secundaria, primaria, básica y bachillerato, con los niños, ¿qué escucha usted de sus compañeros docentes que trabajan con los niños, con los de 5 años, con los de 7 años, con los más chiquitos, que en cambio eso requieren, si los adultos de por sí requieren algo de afectividad, ellos requieren mucho más?
¿Qué ha escuchado ustedes de sus compañeros docentes sobre ese tema? Bueno, primero voy a reír un ratito de que siempre me cambia el apellido. Ya me puso Basurto, soy Intriago. Perdón, disculpe, decía Fátima Intriago. No, tranquilo, lo hago nomás como para romper el hielo un poquito. Verá, como lo indicaba, nuestra institución tiene niños desde 3 años, ¿no? Pero es una maravilla, créanme que como yo estoy involucrada en la mayoría de grupos, ¿no? Soy parte de los grupos porque como administrativos nos toca estar monitoreando la actividad, atendiendo los requerimientos, las dudas de los padres, apoyando al docente también. Entonces, muchas veces me quedo maravillada con la creatividad de mis compañeras parvularias. Es un trabajo, crean videos, y eso hace que el niño de 3 años, de 4 años, se sienta emocionado, porque no son videos que tomamos de pronto de las redes sociales, sino que son videos creados por las docentes con sus voces, con sus imágenes, crean con fotografías de los niños, crean animaciones. Entonces, es realmente, le digo, halagador como administrativa saber que cuento con ese personal tan creativo y asimismo en el resto de grados de 7 años en adelante, que ya no serían tan chiquitos, ya no estaríamos hablando de párvulos. Asimismo también las maestras tratan de estar al pendiente, de recordar el cumpleaños del niño, de la niña, hacerle notar, felicitar los logros. Como indicaban algún compañero panelista, no nos exigen o no debemos exigir que el padre de familia y el estudiante se afane en presentarnos las tareas. Sin embargo, es como propio, ¿no? De que si uno hace una actividad, querérsela mostrar al docente. Entonces, los estudiantes, sus padres, porque con estos niños más el trabajo es en conjunto. El rol del padre de familia es protagónico aquí. El padre de familia pregunta cómo debo hacer esto, cómo debo hacer el otro, y entonces en conjunto ellos son el canal entre el docente y el estudiante, y créanme que hasta el momento la situación se ha dado de la mejor manera, aunque sí, ¿no? También hay sus excepciones, hay papitos que están desesperados, que no es lo mismo que estar presencial, que allá el docente sabía cómo se hacía tal o cual actividad, ¿no? Pero allí está la labor de nosotros, como docentes, como administrativos, como personas, animarlos, entusiasmarlos a que continuemos, a que esto ya va a pasar y hemos de volver en algún momento de manera presencial, pero que esto es una experiencia de vida, es una lección y ha sido una oportunidad para afianzar esos lazos familiares que quizás a veces las madres de familia delegaban a otras personas, ¿no? Esos momentos con sus hijos, ahora están más involucrados en este proceso. Eso es lo positivo. Siempre trato de ver el lado positivo de esto que estamos viviendo. Realmente importante cada uno de los aportes que hacen ustedes, estimados panelistas. Manuel, ya hemos preguntado un poco, incluso se han dado algunos detalles, bueno, algunas respuestas sobre el tema, pero quiero insistir incluso para las personas que se estuvieron conectando posterior a aquello, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos con limitaciones en Internet y de tecnología? ¿Qué se está haciendo por ellos? ¿Qué metodologías se están implementando? Es importante insistir en esto porque a lo mejor y conocemos a alguien que no está utilizando esta nueva metodología de estudio y quizás de una u otra forma nosotros podamos ayudarlos. Estimado Manuel, ayúdame activando tu micrófono, por favor. Sí, perdón. La tarea para los docentes ha sido bastante difícil porque desde que empezó todo esto, desde que tuvimos que tratar de aprender qué íbamos a hacer en este problema de emergencia sanitaria, al principio se nos planteó todo a prepararnos para trabajar en el trabajo administrativo con la plataforma Teams, que también sirve como una plataforma para educación online, como la que más conocemos nosotros, Moodle. Pero no estábamos preocupados, porque nosotros, que somos docentes, teníamos que ingresar o ser ingresados a los grupos de trabajo a través de nuestro correo institucional.
que terminan en educación.gov.es. Entonces, nos hacían estudiar o nos mandaban para que nos preparemos a través de Moodle, hicimos un curso de Moodle y pensábamos que todo iba a ser así. Pensábamos que cuando el estudiante se matricula en el sistema educativo desde que inicia, lo digo por mi hija cuando la matriculé en Inicial 1, uno entrega un número telefónico y un correo electrónico. Nosotros dijimos, bueno, nos van a dar las plataformas, pero la realidad fue otra. Tuvimos que utilizar herramientas de Google para poder hacer un barrido a través de las redes sociales, como le pasó a Juan en la unidad educativa en Empalme, como él nos comentaba, para poder obtener por lo menos el número telefónico del estudiante. Entonces, muchos estudiantes, yo dije que por lo menos hemos recopilado el 60-70% de estudiantes en nuestra institución, pero de ese 60-70% hablaríamos de que tan solo un 50%, 55% tiene por lo menos el acceso a WhatsApp. Otros estudiantes no tienen acceso a WhatsApp. Muchos docentes han tenido que llamarlos, escribirle por mensajes de texto o hacerle una videollamada de WhatsApp. Ha sido bastante complicado el trabajo en ese sentido. Pero ahí ha estado la parte que mencionaban hace un momento los panelistas, la empatía, la parte humana, la creatividad, buscar solución a los problemas, ¿no? Porque muy allá de que para nosotros es nuestro trabajo, muchas personas que estamos aquí en educación estamos por vocación, por amor a lo que hacemos. Entonces, en base a eso hemos buscado los medios para comunicarnos con los chicos, a través de mensajes de texto, a través de llamadas. Un poco complicado en la parte de las tareas, porque ahí no se puede utilizar la misma metodología como la que se le envías por WhatsApp, un video, un cuestionario. Tendrías que cambiar la estrategia nada más, o la metodología para trabajar con estudiantes por mensaje de texto o por llamadas telefónicas. Importante resaltar que si conocemos a alguien, a una familia que no tenga acceso a Internet, si conocemos a un estudiante, a un niño adolescente que no tiene las facilidades, tratemos siempre de dar nuestro apoyo, como lo mencionaban al inicio nuestros panelistas. Estimada Fátima, quiero andar en una pregunta que me parece muy importante y más que todo como sistema integral de protección de derechos, siempre hemos rescatado el trabajo que hace el docente. Porque antes de que ocurriera todo esto, los docentes eran los primeros en atender o percatarse de algún tipo de violencia intrafamiliar. Si había una afectación emocional en los niños, niñas, adolescentes, ustedes eran los primeros en darse cuenta qué tan afectado estaba un niño. Físicamente, psicológicamente, ustedes se percataban de aquello y hacían inmediatamente contacto con DESE y bueno, y de ahí en adelante correspondía todo el proceso del Sistema Integral de Protección de Derechos. Pero ante esta nueva adaptación, ante esta nueva normalidad, ¿cómo detectar ahora? ¿Han hablado entre ustedes los maestros sobre este tema? ¿O qué dice el Ministerio de Educación? ¿Cómo lo van a abordar de ahora en adelante? Porque es importante saber que existe una pandemia paralela que es la violencia intrafamiliar. Así es, mi estimado Joseph. Es un tema muy importante y que hay que tratarlo y que lo hemos tratado y que para el Ministerio de Educación ha sido una prioridad. Se ha trabajado mucho en aquello. Es un tema que lo conversamos y que hemos recibido capacitación porque incluso se ha creado un nuevo protocolo de atención para ahora que estamos con esta crisis sanitaria. En primer lugar, como usted lo dice, es bastante difícil, pues no existe ese contacto de persona a persona donde se crea ese lazo de empatía, de confianza. Sin embargo, como lo hemos venido diciendo a lo largo de este conversatorio y las recomendaciones de mis compañeros panelistas, el rol del docente es ese, el de crear esa confianza, ese lazo con el estudiante que no solo piense que es su docente, sino que es su amigo y que está presto para ayudarle, que no dude que en algún momento, teniendo una situación de riesgo o de peligro, el docente está allí para escucharle y como lo venían diciendo, para eso son
ese cómo estás, cómo te sientes, para que el estudiante tenga la confianza de comunicar. Si te está sucediendo algo, no dudes en hacérmelo saber. Y es así que muchos estudiantes, bueno, antes de la pandemia, como usted lo indicaba, los docentes eran los primeros en detectarlo. ¿Por qué? Porque veían el cambio de estado de ánimo del estudiante. Ahora no lo vemos de manera presencial, pero lo percibimos. Se hace mucho más fácil cuando nosotros ya conocemos a nuestros estudiantes. Lo difícil se hace ahora que en el sistema de educación público hay muchos estudiantes nuevos y no conocemos a esas familias. Y allí está nuestra prioridad, a esos estudiantes y a esas familias que no conocemos, establecer más espacios de conversación, de saber cómo están, si es posible invitarles a una videollamada para darnos cuenta cómo está ese ambiente familiar, cómo se lleva esa familia. DESE es una ayuda muy importante, puesto que ellos ya venían realizando este seguimiento y de hecho los casos que fueron reportados antes de la pandemia, ellos llevan un seguimiento que le dan, se comunican con el estudiante, le preguntan cómo va. Hasta el momento en nuestra institución no hemos recibido ninguna alerta, ninguna situación, pero estamos allí prestos a brindar la confianza y el estudiante lo sabe. También en las fichas pedagógicas viene un espacio de contención emocional que indica cómo te sientes y que le da ese espacio al docente para preguntarle al estudiante. Y con todos los protocolos que existen y que ya se han venido preparando con los programas de Educando en Familia, ya y conociendo las rutas y protocolos, ya el estudiante, el niño o el adolescente sabe qué hacer cuando alguien hace algo que va en contra de su integridad, cuando está vulnerando uno de sus derechos, cuando solo con una mirada quizás le causa incomodidad. Los niños, niñas y adolescentes se están preparando, lo escuchan, lo ven en las redes sociales, en la televisión, que saben que no podemos dejar que nadie haga algo en contra de nuestra voluntad. Y eso es un decir día a día por parte de todo el cuerpo docente. Entonces, de esa manera estamos en comunicación y ahorita si hay niños, niñas y jóvenes atendiendo esta conversación, saben que no están solos, que si están pasando por un momento así como lo podemos imaginar, de violencia física, de violencia sexual o de otro tipo de situación que le llegue a afectar, saben a quién acudir. Muchas gracias. Gracias, licenciada Fátima. Sigue, yo, sigue. No, muy importante lo que acaba de mencionar nuestra estimada Fátima, que efectivamente invitamos a todos los docentes, por favor, a ser parte de este trabajo mancomunado y así servir y poder nosotros salvaguardar los derechos de cada uno de los niños, niñas, adolescentes. Rubén. Sí, bastante valioso el aporte de todos. Para ir terminando, en honor al tiempo, estimados invitados, Manuel, Fátima y Juan, quisiera hacerles una pregunta y les doy un pequeño espacio para que la reflexionen a todos. Empezamos con Juan y hasta tanto vamos leyendo algo. Se los dejo ahí puesto. Dos debilidades que ustedes detecten de esta modalidad, dos bondades que ustedes vean como beneficio a esta nueva forma de trabajar de manera virtual o distanciada, como le decía la licenciada Fátima Surto. Ya empiezo con Juan y me gustaría escucharlo a todos. Dos debilidades y dos bondades de esta modalidad. Hasta tanto quisiera rápidamente saludar a las personas que nos están sintonizando, que están compartiendo con nosotros. Tatiana Bone, muchísimas gracias. Elian Manzaba, Grecia Litardo, muchísimas gracias. Bella Lora está con nosotros también sintonizado. Al ingeniero Ángel Bolaños también, que ha estado con nosotros en esta transmisión, emitiendo algunos aportes bastante valiosos. Nos habla sobre un tema que es muy propio ahora de esta nueva realidad, que es la empatía. Muchísimas gracias a Fátima Sabando, Dalis Burgos, el psicólogo Jimmy Vinces, Marlene Litardo, Verónica Luna y todas las personas que están con nosotros, Jorge Quito, que siempre está en compañía de nosotros sintonizándonos, y las demás personas, muchísimas gracias. No olviden, por favor, que para nosotros es muy importante que ustedes nos ayuden compartiendo la transmisión, porque este espacio, Generando una Nueva Cultura, tiene un propósito de calar en la conciencia ciudadana. Es un trabajo
arduo, es un trabajo que recién lo empezamos y que realmente no hemos estado acostumbrados a este tipo de espacios y estamos iniciándolo junto con la administración del ingeniero Rodolfo Cantos Acosta a través de la Jefatura de Cultura, de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Gestión Social y del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Ahora sí, con nuestros invitados, me gustaría escucharlo a Juan. Bondades y 2 dificultades de esta modalidad. Bueno, digamos que las desventajas que hay en esta situación o debilidades, una es la falta de conectividad por parte de los estudiantes, pues, ¿no? Recordemos que en esta parte hay estudiantes que definitivamente no se pueden conectar y existe mucha preocupación y por ende eso va a afectar el plano emocional de ellos. El segundo punto que te puedo decir como debilidad también que hay es la falta de apoyo en cierto grupo de padres de familia. He escuchado por los mismos alumnos que dicen no puedo conectarme porque mi papá se lleva el teléfono, porque mi papá no ha pagado el internet, porque mi papá esto o mi mamá lo otro. Entonces son estas debilidades que a veces a nosotros como profesor nos preocupan y también dentro de este mismo grupo me ha tocado escuchar a estudiantes que dicen profesor no me puedo conectar porque estoy trabajando. Y eso es algo que también llama mucho la atención, que un adolescente de los padres, sabiendo, teniendo el compromiso de que ya están en clases o en acompañamiento virtual, ellos deben de permanecer en casa. Y me llama mucho la atención con respecto a que me digan que están trabajando, pues, ¿no? Como fortaleza que el alumno en este ámbito no tiene límite. Si es un estudiante que se dedica a investigar, puede aprender mucho más de lo que él cree. Y como segundo, que puede descubrir habilidades que tal vez ni él mismo conozca. Les decía yo a los chicos, pónganse a estudiar un nuevo idioma, pónganse a aprender a cocinar, vean YouTube, cojan una guitarra, pónganse a practicarlo si no saben y la tienen en casa. Entonces sí hay varias fortalezas en este plano, pues, ¿no? Pero siempre y cuando, vuelvo y repito, dependiendo de la responsabilidad que cada alumno tiene. Eso es todo lo que te puedo contar, Roosevelt, pues. Manuel, asimismo, de forma breve, desde tu perspectiva, cuáles pueden ser 2 fortalezas y también 2 debilidades, Manuel? Bien, hablemos de las debilidades. Capacitación docente. Va a ser necesario, de hecho, para el 2030 las Naciones Unidas tiene un programa para que los países ya se introduzcan al entorno virtual del aprendizaje. En Ecuador es una política pública, pero nos hemos dado cuenta que todavía no hemos empezado. El INEC dijo que en el 2019 el 37% de hogares en el Ecuador tuvo acceso a Internet. Hablamos que solo 1/3 de la población o de los hogares pudo haber tenido acceso a Internet, una limitación muy grave. Otro dato que investigué, en el Ecuador existen 3 millones de estudiantes en educación primaria y educación secundaria, pero solo 2 millones de esos 3 millones tienen acceso a plataforma educativa. La brecha es grande todavía. Una cosita que quisiera ponerla como hace un momento un espacio estuvieron hablando de creatividad, de empatía, de humanidad, de humanismo. Quiero resaltar una cosa, por si acaso algunos estudiantes me hayan escuchado. El hecho de que no se le pueda exigir al estudiante en este momento que presente algo no significa que no tiene que hacer, que no va a presentar, porque cuando vuelva a clases tendrá que presentar un portafolio con todas las actividades que ha venido realizando y equivaldrá a una calificación mínima de 7, pero dependiendo de la calidad de su trabajo puede llegar al 10. Entonces no significa que no tienen que hacer, de pronto no iban a escuchar y no iban a hacer nada. Por otro lado, mencionaba Juan en antes que no estamos en clases. Es cierto, no estamos en clases presenciales, pero estamos en clases virtuales. Y el Ministerio de Educación, para 2 meses de estudio, desde el 1 de junio, ha implementado un currículo compactado, un currículo de emergencia. No estamos dando las clases del tronco común, pero estamos dando un currículo de emergencia que responde a capacitar a la población con respecto al COVID-19, por ejemplo, en medidas de aislamiento, de alimentación, que es un sistema inmunológico, actividades deportivas, para que la ciudadanía, nos hemos dado cuenta en nuestro medio, no solo en el país, a nivel nacional, todavía mucha gente no toma conciencia de lo que está pasando, no sabe protegerse, no sabe cuidarse, hay responsabilidad de parte de la ciudadanía todavía.
Entonces el Ministerio ha aprovechado esta oportunidad para, a través de este currículo compactado, este currículo de emergencia, tratar de llegar a la población y enseñarle, culturizarla con lo que está sucediendo. Por otro lado, aunque no estemos en clases, hay que recalcar que el bachillerato técnico también está recibiendo unas fichas pedagógicas, que si desea, se lo hablo como profesor de bachillerato técnico, profesor de contabilidad bancaria, si yo quisiera le mandar al estudiante la ficha y que le haga su propio aprendizaje autónomo, pero aquí viene la parte de la creatividad del docente. Hablamos de un tema, por ejemplo, el primer tema fue el sistema financiero, el docente descarga un video, hace un foro, una lluvia de ideas, actividades que nosotros las manejamos en plataformas educativas como Moodle, pero nosotros tratamos de adaptar a WhatsApp. Entonces la creatividad del docente es muy importante, el amor por lo que hace, pues, y felicitaciones para quienes han tomado con mucho amor y mucho compromiso ante esta adversidad una manera de aprender y de ser solidario con los demás. Gracias, Manuel, por tu aporte. Licenciada Fátima, mismo de manera muy breve, indicarnos 2 debilidades y 2 fortalezas o viceversa de esta modalidad. 2 debilidades puntualmente: falta de recursos tecnológicos por problemas económicos. No todos acceden de la misma manera. Decía alguien, estamos en el mismo mar, pero en diferentes situaciones. Y otra, que a pesar de tener quizás el recurso económico para adquirir un instrumento como un móvil o como un computador, la conectividad en nuestro país es deficiente. Muchas veces nos ha tocado situaciones de reuniones, no poder expresarnos como deseáramos. ¿Por qué? Por la falta de conectividad, porque no existe una conectividad fluida. Esas serían las 2 debilidades. Las fortalezas que le veo a esta situación es que ha generado la solidaridad, la empatía, la flexibilidad en los tiempos y el deseo de transformar la educación, de ir caminando en este punto que ya no los dejan, aunque regresemos a la normalidad que teníamos, ya no somos los mismos. Ya vamos a estar deseosos de continuar comunicándonos por estos medios tecnológicos. Ese es mi aporte. Bien, muchas gracias, licenciada. Nos mencionaba el licenciado Javier Guato también que realmente es algo importante, ¿no? Limita mucho al maestro, también, no solo al estudiante, al maestro el no tener acceso a ciertos recursos tecnológicos debido a la condición económica. Y bueno, maestros impagos hasta la fecha es un tema que no quisiéramos meternos porque es un poco sensible y delicado. Este programa no tiene un fin político, sino un fin propositivo y de aporte de ideas. En todo caso, queremos agradecerle muchísimo a ustedes, a Juan, a Fátima y a Manuel por estar con nosotros. No nos podemos despedir sin que nos dejen un mensaje. Asimismo, les pedimos que en honor al tiempo sean un mensaje final a todas las personas que nos han sintonizado, a todos los empalmenses que nos escuchan. Creo que ustedes como maestros, como docentes, son las personas idóneas a transmitir ese mensaje de mantenernos siempre en la autoformación y sobre todo en resaltar lo importante que es la educación para el cantón y para el país. Empezamos con Manuel, por favor, tu mensaje final, de manera muy breve, por favor. El micrófono, Manuel, si lo activas, por favor. Perdón. Quisiera dirigirme a todos los miembros de la comunidad educativa, a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia, pues que aprovechemos esta oportunidad para aprender de las adversidades. De pronto, como docentes nos hemos dado cuenta que no hemos estado preparados para este entorno, pero como profesionales, como personas, estamos en la obligación de autoprepararnos. Y a los estudiantes, pues que a pesar de que de pronto las actividades no sean tan obligadas, no piensen que no las tienen que hacer, que aprovechen esta oportunidad de aprender de manera autónoma y que estos estudios les sirven a ellos, ¿no? Y a los padres, pues en las medidas de las posibilidades que puedan apoyar a sus hijos, pues creo que no hay nada mejor que le podamos dejar a nuestros hijos, que es la educación. Entonces, a pesar que no estemos en clase, que no estemos de manera presencial, pues
estamos aprendiendo, estamos estudiando y hay que aprovechar la oportunidad. Juan, un mes muy importante para nuestro cantón, un mes donde a estas alturas los chicos se preparaban con su banda de guerra y seguro eran felices de poder participar en una fiesta para todo el cantón. ¿Qué mensaje final nos podrías dar en este mes importante a cada uno de ellos? Sí, yo he recibido varios mensajes de los chicos, pues es algo que van a extrañar mucho y quedará marcado en cada uno de ellos, pues estas fiestas junianas que se nos vienen, pues, ¿no? Eh, Tratando de consolar ese sentimiento de patriota, de ciudadano empalmense. Decirle a toda la comunidad del Empalme, pues que a pesar de que no vaya a haber la fiesta como se les ha vivido años anteriores, pues mantengamos la calma, quedémonos en casa, aprovechemos las horas, los momentos con nuestra familia y vivamos nuestra propia fiesta de cantonización en nuestros hogares, cuidándonos y protegiéndonos. Un saludo de parte de su amigo de siempre. Eso es lo que te puedo decir. Gracias. Gracias, Juan. Licenciada Fátima, asimismo, su saludo, su mensaje final a quienes nos escuchan y le rogamos y le pedimos disculpas, brevedad para ir finalizando. Listo. Vivamos un día a la vez. Esta pandemia nos ha dejado claros que hoy estamos y mañana no sabemos. Vivamos cada día dando lo mejor de cada uno de nosotros como personas, como amigos, como profesionales. Cuidémonos y cuidemos a los que más queremos. Un saludo a todo el pueblo del Empalme en estas fiestas de cantonización que, como lo dijeron, pues no van a poder ser como siempre, pero ese espíritu empalmense creo que está allí latente y se ha de hacer manifestar, se ha de dar a manifestar por las redes sociales. Mi institución también cumple un año más de vida institucional el día 22 de junio, son 27 años, entonces un gran abrazo a toda la comunidad septembrina y a toda la comunidad del Empalme y a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación y por generar espacios como este. Muchas gracias. Felicitaciones, felicitaciones a la institución que representa. José, te escuchamos finalmente. Hoy quiero que la reflexión final lleve este mensaje que seguro hoy nos hace falta. Evitemos la violencia. Ahora más que nunca necesitamos de convivencia pacífica, fortalecer la paciencia y el respeto. El aprendizaje de nuestros hijos es fundamental y no la manchemos con gritos y golpes. Y es que algo es seguro, nuestra normalidad no será la misma de antes. Como en otras instancias de lo público, la educación también ha mutado, aprendido y integrado saberes, desde la gestión de una crisis sin precedentes hasta la invención de formas de seguir juntos enseñando y aprendiendo, aún en las distancias. Gracias. Muchísimas gracias, José. Recojo rápidamente ciertos valores de nuestros panelistas y de las personas que nos han escrito. Empatía, solidaridad, compromiso, adaptación, unión, sensibilidad y autonomía educativa, autoaprendizaje, autodidáctica. Muchísimas gracias, Fátima, muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, José, a las personas que nos han sintonizado. Muchísimas gracias. Estaremos nuevamente en nuevo espacio de este programa Generando una Nueva Cultura, espacio a nombre del Gobierno Municipal del máxima autoridad, el ingeniero Rodolfo Cantos Acosta, a través de la Jefatura de Cultura, la de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Gestión Social y del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón del Empalme. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias.